Llega el momento más esperado, el más importante de la noche, no porque los otros lo sean menos, sino porque se trata de la distinción, el premio Rafael, en este caso a una personalidad que realmente es un orgullo para la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a pedirle atención a todos porque es un momento muy especial. La vamos a convocar a Marta Pineda, que es hija del profesor doctor Rafael Pineda. Marta, por favor, con nosotros al escenario para avanzar en este momento tan especial. Y bueno, vamos a empezar a contarles de quién se trata. Destacado médico rosarino que forma parte del grupo de investigadores del Hospital Pompidou de París. Diseñó el primer corazón bioartificial, conocido como echarpe cardíaco, comprometido por las causas sociales. Este año el premio Rafael es para el doctor Cháquez. El aplauso para él. Doctor Cháquez. Lo invitamos a que se acerque a recibir su distinción. Lo va a recibir de manos de Marta Pineda. Gracias, Marta, también. Ahora sí. Felicitaciones. Buenas noches, es un verdadero placer y honor estar acá con ustedes en el lugar donde la provincia donde yo nací, la ciudad donde yo crecí, donde me eduqué, y eso se llama las raíces. Y si las raíces son fuertes, si las raíces son sólidas, si las raíces son de verdad, eso sirve para aguantar tempestades, vientos, para hacer una vida con emoción, con ideas, con creación. Y es un poco mi caso. Para mí, el hecho de recibirlo a través de Alberto Muniagurria, por esta invitación que le agradezco enormemente, y sobre todo también el premio Pineda. Yo fui alumno del profesor Pineda y compañero de su hijo. Rafael Pineda para mí es parte del recuerdo de mi vida profesional, así que realmente es un honor y atravesé el Atlántico con mucha emoción y estoy muy contento de estar acá. Yo quiero mostrarle algunas imágenes entonces de cómo se formó una vida como la mía, que tuvo que pasar del otro lado del mundo, pero se quedó con las raíces acá y seguimos en contacto. Por los medios de comunicación actuales permiten estar y no estar, pero estar de corazón es mucho más importante que estar físicamente. Así que yo llamé a esto cómo practicar medicina de alta tecnología y asistir a las poblaciones más vulnerables del mundo, porque yo no me quedé con el hecho de tratar pacientes de cierta edad, como son los que viven en París, sino que también salí a hacer lo mismo que en Argentina, a recorrer provincias. Me acuerdo que el hospital de Río Grande, en Jujuy, en vacaciones, cuando era residente en el hospital de clínica, hacía eso. Así que esta es un poco a nivel simbólico, cómo se puede llegar de Rosario a París y por un largo y sinuoso camino. Los dos son hermosos monumentos simbólicos para cada ciudad. Y luego un poco de recuerdo de familia, en el cual yo nací en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Godoy, en el pueblo de Godoy, donde se hicieron batallas de Pavón, Cepeda, un lugar donde la provincia se enfrentaba a la capital y finalmente terminaron unidas. Urquiza se dio vuelta al final y dijo, no, nos vamos a destruir todo, y Mitre se unió al país y siguió adelante. Así que están mi hermana, que está por acá sentada, es la pequeña que está en el medio, mi madre en el medio, y mi hermano, que está atrás a la izquierda, falleció cuando tenía 23 años, era ingeniero y se fue en viaje de estudio y nunca más volvió. Y mi padre, que era médico rural, y está ahí paseando cuando Mar del Plata empezaba
a existir. Cerca de por acá, en la calle Ovidio Lagos, yo hice mi escuela primaria, Juan Arseno, que después se convirtió en una escuela, yo creo, de bastante prestigio. Yo tuve la oportunidad de ir a inaugurar un laboratorio de biología con mucha iniciativa, y finalmente el Nacional 2, que fue mucha gente, yo creo que en esa época íbamos al Nacional 2, y ahí está una foto de esa época, yo estoy atrás, pero hay amigos ahí, yo creo que está Mario Araya, el tercero, empezando de la izquierda, estaba, bueno, había otros compañeros de esa época, era Gibbons, se ve en la primera fila también a uno de los Gibbons, son varios hermanos y primos, ¿no? Era Roberto. Y luego, cuando llegué a la Facultad de Medicina, era lo que quería hacer. En mi casa yo tenía un padre médico, una madre farmacéutica, y mis hermanos, uno fue ingeniero y mi hermana era arquitecta. Entonces dije, no, yo tengo que hacer eso porque las piedras, los ladrillos, la mecánica es interesante, pero para mí el ser humano era importante. Y yo era grandote, fuerte, yo no sufría las enfermedades, pero me sentí fuerte como para poder ayudar a los otros. Y yo pienso que eso, y se lo dije a un joven por teléfono que quería una opinión, yo dije, si te sentís fuerte y sufrís cuando otra persona sufre, y no solamente por tus enfermedades, hacé medicina y vas a ser un buen médico. Yo creo que eso se llama vocación de ayudar. Y luego yo también estuve en Plaza. Ahí estuvieron ya, la segunda foto, Plaza Jubel, así que yo jugaba en cuarta, estoy ahí en el medio. Ahí también hay un Ferguson, también había siempre algún Ferguson en el equipo, estaba uno de los hermanos ahí, no me acuerdo si jugábamos con vos juntos, así que bueno, eran los Romy, un montón de nombres, Seaton, los pequeños hijos ingleses que todavía en los años, fue en el 62 esto. Yo estudiaba medicina y jugaba todavía, pero con el tiempo después tuve que dejar un poco el deporte y fui practicante en sala 1 y 2 de cirugía del Centenario, estaba Tejerina, pero rápidamente hubo una oportunidad, en la última línea que no se ve, fui practicante en la sala 1 del Hospital Provincial con Juan Gurruchaga. Y ya en ese momento estaba Checanelli, me despertó el interés sobre la cardiología y la cirugía cardíaca, Rodolfo Neirotti, Cames, hijo, así que empecé a conocer eso. A partir de ahí terminé y rápidamente me interesaba estar en lugares donde podría formarme bien. En aquel momento se inauguraba el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, así que yo fui residente en la década del 70 y jefe de residentes en el Clínicas de Buenos Aires, y realmente mucha experiencia quirúrgica, guardias, y encima era jefe de trabajo práctico de anatomía en la Facultad de Medicina, y yo vivía en el hospital, en el pabellón de residentes, 6º piso. Inmersión completa en la medicina, es lo que yo quería. Pero no era porque sea masoquista, no, era placer, realmente. Las guardias interminables. Y bueno, por distintas circunstancias de la vida, estuve en un congreso en el 79, traje papeles y me presenté una beca, y salió una beca para París. Y a partir de ahí llegué al Hospital Broussais, que era un hospital histórico parisien, con jardines, como todo. No era de los más antiguos, pero se hacía cirugía cardíaca. Y los dos personas que dirigían en ese momento, el primero era Charles Dubos, que fue el primero que operó en el mundo un aneurisma de aorta abdominal, antes que en Estados Unidos. Y el segundo, Alain Carpentier, que fue el creador de las válvulas cardíacas biológicas, de los anillos de remoladaje, y en los últimos años del corazón CARMAT artificial eléctrico, que es Carpentier, y Matra, que es la compañía que lo financió. Así que esa fue mi escuela de formación, y sobre todo de formación de biocirugía. Eran válvulas biológicas, era un corazón artificial forrado adentro de pericardio, y era una escuela científica. Para nosotros la cirugía no era cortar y coser, no éramos, muchos pueden decir, costureros o carniceros, no, era ciencia. Hacíamos en el mismo hospital un laboratorio de investigaciones bioquirúrgicas. Este era el Hospital Broussais, y a partir del año 2000, esto es una foto, fíjese el equipo grande, que eran 6 pisos de cirugía cardíaca, este era el pabellón de cirugía cardíaca. Yo estoy en la primera fila, el tercero, bueno, era joven en aquel momento, no tenía los pelos tan blancos. Y luego nacieron mis hijos, Emmanuel y Valérie, en el 83 y en el 84, y este es un camino
que llevaba a una isla que con la marea se cubre y después así que estábamos jugando rápido la foto, si no el agua nos tapaba, estaba creciendo. Fueron momentos muy felices con mis hijos. Y luego el Hospital Broussais se trasladó junto con el Hospital Boucicaut y un tercero, el ENEC, y se fundó el Hospital Europeo Georges Pompidou, inaugurado en el año 2000. En esa inauguración se hizo el primer congreso de cirugía cardíaca cuando estaban todos los cirujanos cardíacos vivos, porque la cirugía cardíaca tenía en ese momento 30, 40 años, fue una cirugía realmente de fines del siglo XX. Y en ese momento vino René Favaloro y Barnard. Ustedes los ven, Christian Barnard, que está en el centro, que había hecho la primera trasplante cardíaco en Cape Town, y luego René, que estaba muy angustiado en ese momento porque se fundía la Fundación Favaloro. Esto fue en junio del 2000, 15 días después falleció René. Estaba realmente preocupado, no había solución para él, que no quería cerrar, no quería echar la mitad de la gente y bueno, la vida para él terminó así, pero por suerte la institución no, la Fundación Favaloro sigue existiendo, cambiaron de estructura, menos gente, multidisciplinaria ahora. Esto finalmente en París, en Francia, les cuento 2 o 3 cosas, cómo son los centros hospital universitarios, lo que yo siempre soñé para Argentina. Los mejores médicos, las mejores operaciones, la mejor medicina se hace en los hospitales. Las clínicas hacen lo más fácil, lo que no quieren hacer los hospitales universitarios. El top, lo máximo y lo más complejo es en los hospitales universitarios. En París hay alrededor de 20, en la asistencia pública de hospitales de París. Y ustedes ven acá más o menos cuáles son las funciones: asistencia, docencia, investigación, prevención, pero sobre todo mucha investigación dentro de la estructura del hospital, financiada por el Instituto Nacional de la Salud, pero se hace adentro. Y finalmente, lo que más se está haciendo en este momento es una expansión interdisciplinaria europea. Con la Unión Europea realmente hay muchas barreras que han caído, no solamente a nivel monetario, sino que el ejercicio de la medicina es posible en los otros países sin reválidas. Y ustedes ven ahí cómo todo lo que se puede llegar a hacer. Hay un plan que es el programa Erasmus para los estudiantes que se quedan un año en el país que ellos eligen, financiado por la Unión Europea. 30% se cae, se hay también, digamos, una mezcla europea, olvidándose un poco el país de origen. Y finalmente, lo que tenemos también es un centro de investigaciones, esa torre que está al borde del hospital, es una torre donde se hace la cirugía del futuro, la Fórmula 1, digamos, ahí se experimenta, porque no hay que repetir, uno es la repetición de los gestos, pero otro es la creación de nuevas técnicas. Y lo que creé yo en la década del 80 fue el echarpe cardíaco, que es un músculo de la espalda alrededor del corazón y con un marcapaso para hacerlo latir, en vez de hacer un trasplante. En vez de esperar que los pacientes se murieran esperando un dador que nunca llegaba, porque por suerte no hay suficiente gente que se suicida o se muere en un accidente de moto para que se puedan hacer todo lo necesario. Entonces, fundar un tratamiento en el sufrimiento y en la muerte de una persona, la muerte cerebral, pero es muerte. Entonces dijimos, no, le vamos a poner un músculo de la espalda, le hacemos una echarpe y le damos fuerza con un marcapasos. Hubo 2000 operaciones realizadas en el mundo. Y luego ahí ustedes ven que abajo a la izquierda están con las células madres, ya inyectamos células madres, no para hacer tanta cirugía. Todo eso fue evolucionando. Y ustedes ven la palabra bioassist, válvula biológica. La biología entró en la vida del cirujano, dejó de ser un repetidor de un costurero. Eso creo que es uno de los méritos. A ver, ¿pasó algo? Eso fue uno de los méritos de ese equipo de científicos. Yo hice, después de haber hecho medicina acá, hice un doctorado en ciencias en Francia, el PhD. Y fue un placer de hacerlo porque se hizo en paralelo y viendo realmente en mi programa lo que necesitaban los pacientes, no fue nada teórico. Finalmente, acá ustedes ven cómo empezamos luego con parches para el corazón. Y eso fue un programa de la Unión Europea financiado que trabajamos con Francia, Alemania y España, y en donde creamos un miocardio artificial con nanobiotecnologías, un tejido que copia directamente el miocardio. Es un parche o una pared ventricular artificial, pero copiada de la biología.
biomimética. Y lo último que hemos puesto en marcha en los últimos años fue, en vez de hacer un masaje cardíaco frente al paro cardíaco, es hacer un masaje externo a través de un chaleco y una especie de pantalón de short para comprimir y hacer. En los chiquitos no se puede hacer un masaje cardíaco, se rompe el tórax. Hay gente grande también, entonces se puede restablecer el flujo circulatorio comprimiendo esos pacientes que están vasodilatados y que hay un flujo que se recupera. Uno no recupera el latido cardíaco, pero recupera la circulación y el paciente se lleva rápidamente, el que tiene un paro cardíaco en la calle, a la guardia, y ahí en el hospital después se hace lo que tiene que hacer, se puede poner en circulación extracorpórea y se hace la reanimación, pero bueno, es un nuevo concepto. Finalmente, esto es lo que estamos trabajando y tiene el ejemplo del corazón artificial total, es eléctrico y en la cintura tienen las pilas que van a darle energía, pero bueno, eso es para muy poca gente y no es fácil. Esa pila es chica cuando camina 3-4 horas, si no en la casa están con un carrito al lado los pacientes. Finalmente, yo no quise hacer toda mi vida lo que cirugía para gente grande que en algún momento el corazón falla. Entonces, tuvimos oportunidad de crear una asociación con financiamiento de la Cruz Roja Internacional y la red Crecen también de los países de los Emiratos Árabes, gente que se había formado y ahí tuve oportunidad de hacer misiones científicas en esos lugares, no científicas, humanitarias, que fueron realmente peligrosas en algún momento. Esto fue en Sudán del Sur. Sudán era un solo país, pero se dividió en dos porque el norte era musulmán y el sur era ortodoxo. Y este es el hospital que encontramos con el leprosario al lado. Instalamos entonces un hospital inflable. Yo fui director de ese hospital durante 2 meses. Eso fue hace 5 años atrás. Realmente fue muy reconfortante poder ayudar y sobre todo formar a la gente del hospital en nuevas tecnologías, porque no íbamos, después dejamos nada, no. Le dejamos la ambulancia, le dejamos esa carpa inflable, pero también le dejamos conocimiento para hacer las cosas mejor. También yo decidí ir con un grupo cuando fue el terremoto de Haití. Llegamos una semana después, Haití era el centro comercial y la casa de gobierno se habían derrumbado y atrás la gente vivía bajo trapitos, bajo la tormenta. Ahí estoy yo asustado con todo lo que veía. Y finalmente hicimos lo mismo en Kenia, donde la población infantil es enorme y fue interesante poder ayudar a gente de ese país. En Zanzíbar, en Tanzania, haciendo sobre todo medicina preventiva con las poblaciones jóvenes. Lo último que hice el último año es ir a Namibia. Es un país interesante porque en Namibia están los Simbas, que tienen una población matriarcal. Son mujeres que los hombres pasan a dejar espermatozoides y siguen caminando por el desierto, pero ellas se quedan. Y realmente es muy interesante. Ustedes ven, yo estoy ahí con un grupo de chiquitos que juegan. El agua está muy lejos. Y bueno, no se bañan nunca, pero se ponen una crema en la piel para no quemarse por el sol. Y son poblaciones realmente que logran subsistir desde hace miles de años, de nómades, que aparentemente llegaron desde Kenia, pero fíjense las dunas que tienen de arena, que son impresionantes montañas con los vientos y logran adaptarse a ese terreno. Y nosotros acá que tenemos en Francia también, agua verde y a veces dificultad para sobrevivir y hambre. Ellos logran la solución, tienen algunas cabras, algunas vacas y consiguen sobrevivir. La conclusión es eso, las acciones humanitarias sin fronteras es una manera de luchar por la dignidad humana y contra la injusticia. Y para terminar, este año el Premio Nobel de Medicina fue dado a 3 norteamericanos de algo que todo el mundo lo va a entender porque lo dieron sobre el reloj biológico que tenemos adentro. Hasta ahora nadie entendía la molécula y el último invento en la bioquímica era este año reconocieron que el reloj biológico es importante. A las 8 de la mañana o a las 7 nos despertamos con adrenalina, con presión. A la noche aparece la melatonina de la epífisis y nos hace dormir y la presión baja, se para. Entonces hay un ciclo circadiano que es el reloj biológico que vale la pena entender y que realmente es muy interesante porque nuestra vida no está improvisada, está arreglada en cada momento y la mejor hora de aprendizaje es al principio de la tarde, donde la atención es máxima. Yo creo que vale la pena conocer cómo está arreglada hormonalmente
y por, de distinta manera, histoquímica o química en nuestro cuerpo. Otra cosa que a través de eso se puede entender ahora, cómo la privación terapéutica del sueño es eficaz. Esas noches de los museos, que nadie duerme una noche, estás usando ahora los psiquiatras en gente bipolar y en deprimidos, y los dejan dormir en el momento de depresión solamente 2 o 3 horas, los despiertan con actividades. Y eso aparentemente mejora muchísimo la depresión, el hecho de tener una actividad nocturna y no dejar que sea muy largo ese periodo donde todo está deprimido. Esa depresión en la noche de todas las funciones, del punto de vista hormonal, es muy malo, así que es un tratamiento. Y la última imagen es esto sobre luminoterapia, que es que la luz realmente es una mejor manera de luchar contra la depresión, contra el suicidio, y yo pienso que son cosas realmente que existen en este momento, y es importante realmente pensar que si hay tratamientos clásicos, como son los tratamientos psicoanalíticos, psiquiátricos, la luz es importante, y es la luz que nos ilumina acá, y la luz que ustedes tienen en Argentina con un sol magnífico. Sigamos con luz entonces, haciendo nuestras vidas y siendo amigos. Gracias.